Buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Probé una nueva opción, pero me parece que no, que no era lo que yo esperaba. ¿Cómo Para ver estás? a todos, bien, bien, Sí, no, acá. no, sí, no, se va. No, se va a saturar. Sí, No, sí, yo sí. lo hice una vez por acá y se satura. Ah, Lo bueno, único que ok, ok. nos queda es lo otro. Va, no sé, a mí me pasó, capaz que por ahí era un problema mío, pero me Mm, parece que no da para, si somos 7 u 8, se va a saturar, sí, bueno, entonces ¿no? cierro esta ventanita. Gracias, Guillermo. Bueno, dale. No, gracias, estamos hablando igual. Bueno. ¿Cómo andamos? Bueno. Con el cambio de horario he visto que ha bajado la participación, así que no sé si es que eh, no están interesados o que les perjudica la hora. Entonces, y algunos me comentaron que les quedaba muy incómodo el horario, sobre todo, bueno, de Argentina, siendo al igualar el horario que les queda muy temprano. Entonces, lamentablemente, Anabel, ¿cómo está? A Anabel le queda muy tarde. Bueno, bienvenida Gloria también. No sé si es la primera vez, Gloria Estragó, bienvenida. Bueno, esto va a ser una charla Dharma. Una charla Dharma se refiere a una charla sobre las enseñanzas que nos orientan, que nos señalan el camino a la iluminación o a la autorrealización, si queremos llamarlo de otra manera. Y básicamente son preguntas que me hace la gente. Sé que todos los que participan pueden hacer preguntas. Si tenemos tiempo, las respondo dentro de esta hora. Y si no, la dejo para la próxima charla, que sería el jueves próximo. Ahora estamos cambiando horario. Hoy es la última vez que lo hacemos a las 7 p.m. A partir de mañana, todas las reuniones, las de la mañana van a ser a las 8 y igualmente la de la noche a las 8 de la noche. Muy bien. Esperamos 2 minutos más. Aprovecho para apretar. Ah, a ver acá. El saludito. Así les llega un saludito.
como varias veces he dicho, y necesariamente tenemos que decir, en el camino del Zen, las palabras y las enseñanzas, los conceptos, todo lo que sea intelectual, es tenido como una señal, como una indicación. No creemos que la verdad se pueda explicar con palabras ni con conceptos. De hecho, si damos un ejemplo sencillo, por ejemplo, si decimos cuál es el gusto del chocolate, probablemente no podamos explicárselo a alguien que no ha probado el chocolate. Entonces nosotros lo que buscamos señalar es la importancia de la práctica para experimentar uno mismo, esa verdad última. Suponiendo que la verdad última fuera el sabor del chocolate, entonces, en lugar de hablar tanto sobre cómo sabe el chocolate y compararlo con otras cosas, lo mejor es tratar de señalarle hacia dónde está la barrita de chocolate para que cada uno la pueda probar. Entonces, los que guiamos esto, eh, no podemos hacer que ustedes lo experimenten. De la misma manera, el Buda, él no nos puede salvar llevándonos a la iluminación sobre sus hombros. Él lo que hace es nos señala la puerta. Y de la misma manera, los guías, seres humanos comunes que somos nosotros, tratamos de hacer eso, señalar las puertas que el Buda nos marca. Y de manera que ustedes puedan transitar ese camino, atravesar esa puerta. Lamento que para algunos haya problemas de conexión. Estamos sujetos a los vaivenes de la tecnología. Muy bien. Vamos a comenzar los que somos y el resto que puede haber la repetición cuando quede grabado. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Bienvenidos todos, esta es nuestra charla Dharma del jueves 15 de octubre de 2020. Vamos a responder algunas preguntas y hacer algunos comentarios sobre las enseñanzas que nos conducen por el camino espiritual, el camino que nos acerca a la iluminación y que nos aleja de los tres grandes venenos que son la codicia, el deseo egoísta, la ira, ese enojo que surge por no poder lograr que las cosas sean como nosotros queremos que sean y no aceptamos las cosas como son, y la ignorancia, codicia, ira e ignorancia. Ignorancia sobre todo de cómo funciona la vida, de la ley de causa y efecto, del doble juego de causas y efectos, de las cuatro nobles verdades, las causas y efectos del sufrimiento y las causas y efectos de la liberación del sufrimiento. Entonces, bueno, esta noche vamos a comenzar con la primera pregunta.
Buenas noches, Natalia, bienvenida. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Cuando recitamos, a veces que cuando recitamos el mantra del Buda Amida, Namo Buda Amida, hacemos referencia a que debe hacerse con una actitud de agradecimiento hacia nuestros ancestros, a nuestros antepasados, porque decimos, bueno, si no fuera por ellos, nosotros no hubiéramos nacido seres humanos. Fíjense lo improbable que es nacer ser humano. Nosotros solemos pensar, bueno, si nuestros padres no se hubieran conocido, nosotros no hubiéramos nacido. Es así, pero antes que se conocieran nuestros padres, se tuvieron que haber conocido los padres de ellos. Y antes que ellos, los padres de ellos. Y antes que ellos, los padres de ellos. Si vamos 20 generaciones atrás, hay millones de personas que debieron haberse conocido para engendrar un hijo y que eventualmente eso nos produjera a nosotros. Tenemos dos padres, fíjense si quieren hacer el cálculo, dos padres, o sea, papá y mamá, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 antes, 64 antes, 128, 512, 1024 y así subiendo. Vamos unas cuantas generaciones atrás y vemos los cientos de miles o millones de personas que son nuestros antepasados. Entonces hay una deuda de agradecimiento, gracias a ellos nosotros nacimos. Entonces le surge a alguien la siguiente pregunta, pero ¿y si yo no he tenido hijos? No va a haber nadie que agradezca mi intervención. Bueno, nosotros tenemos que ver que en la realidad última, el nacimiento y la muerte no existen como cesación y creación. En realidad el nacimiento y la muerte son puertas a través de las cuales pasamos al morir, al renacer, al morir, al renacer. Nuestra esencia de vida no se creó en esta vida, viene de antes y de antes y de antes. Entonces, en ese aspecto, eso alivia un poco la cuestión. Por otra parte, no se agota nuestra capacidad de hacer el bien en tener hijos, sino que las personas que son ayudadas por nosotros de alguna manera en nuestra intervención en esta existencia, en interacción con otras personas, también están recibiendo el beneficio. Entonces, no hay que hacerse problema. Sí, es seguramente una causa de insatisfacción para muchos el no tener descendientes, pero lo pueden reemplazar y sustituir de alguna manera aceptando. Primero hay que aceptar las cosas como son, porque si no viene sufrimiento, si es rechazo. Hay que aceptar las cosas como son. Las cosas son así. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para reemplazar eso que para mí es importante? Es la posibilidad de ayudar a otros, porque también el solo hecho de ser padre de sangre por sí solo no es tanto mérito como si transmitir a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a nuestros discípulos o a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a quienes sean, transmitir algo de valor. Valor en el sentido de que es bueno para su vida, para superar sus obstáculos, para alcanzar sus objetivos. Entonces, hay que cambiar un poco el enfoque y dejar de lado el punto de la carencia y ver, bueno, perfecto, yo no hice eso, pero puedo hacer otra cosa. Ahora, el punto acá no es tanto pensar en los que nos van a agradecer a nosotros, sino en que nosotros debemos ser agradecidos de los anteriores.
¿Mm? Ese es el punto. Empezar con agradecimiento. Porque a partir de ese agradecimiento ya hay una interacción, hay un interser. Ya empezamos a darnos cuenta de que nosotros no somos seres aislados, que nacimos y estamos totalmente independientes de los demás y somos totalmente separados de los demás. No, no lo somos. Está bien adoptar un hijo también. Adoptar un hijo, inclusive si uno, como lo mira, puede tener mucho más mérito que criar un hijo propio por ahí. Estamos ayudando a un niño que, que quedó solo, estamos llenando un vacío en su vida, ¿no? Entonces, sí, es importante. Y el concepto de interser, sobre todo, porque el gran problema que tenemos todos con esos venenos que dijimos, ignorancia, ¿no? Codicia e ira, es que todo surge a partir del yo, de un yo que se cree separado, distinto y con derecho a reclamar algo para sí a costa de los demás, y donde puede no ponerse límites a ese egoísmo. Y entonces todo empieza a girar alrededor del yo esto, yo lo otro, esto es mío, eh, mi parte es esta. Ahí empieza el conflicto cuando uno tiene que defender eso. Cuando uno atenúa esa presencia del yo y lo toma al yo como algo, digamos, lo construye a su yo como algo saludable, necesario para la interacción, pero en una comprensión clara de que somos interser, que dependemos del ambiente, dependemos de las otras personas, que nuestras acciones tienen efectos sobre los demás, que cualquier pequeña decisión nuestra puede cambiar la vida a alguien. Por ejemplo, a muchos no les gusta hablar del tema vegetarianismo, no me voy a extender, pero voy a decir, el solo hecho de que yo decida en determinado momento, bueno, los lunes no como carne, o 3 días por semana no como carne, o como carne solo una vez por semana, o me hago totalmente vegetariano, ese hecho le salva la vida a un montón de seres. Y uno dice, bueno, mis acciones no tienen efecto a nivel grande. Sí, pero lo pueden tener en uno. Con que lo tengan en uno solo, aunque dicen que hay como 600 que se salvan la vida cuando uno deja de comer animales, pero por año. Pero si uno afectara a un solo ser con su decisión, fíjense lo valioso. Imaginen que la vida fuera la de ustedes la que estuviera en juego. ¿Sería importante o no que alguien deje de hacer algo y que generara que ustedes, en lugar de ser sacrificados, entre comillas, puedan seguir viviendo, ¿no? Entonces, todas nuestras acciones tienen mucho valor, por más mínimas que sean, y el hecho de darnos cuenta, de tener agradecimiento hacia los demás, por eso agradeciendo cuando comemos, agradecer a todos los que intervinieron para que esa comida llegara a nuestro plato, a nuestra mesa, desde los que trabajaron para hacer los productos, la tierra, eh, no sé, los transportistas, el lugar donde trabajo, mi propio esfuerzo trabajando, mis clientes, bueno, todo eso. Cuando yo voy a comer agradezco y estoy contribuyendo a esa conciencia de interser. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué pasa si por alguna razón, por ejemplo, estar viviendo en casa de otra persona, puede ser cualquier otra razón, yo no puedo instalar un altar? Ayer estuvimos hablando en la clase de estudio acerca del altar, de nuestro rinconcito espiritual para la práctica diaria. Bueno, no hay ningún problema. En esto hay que tener sentido común. Es mejor si lo tenemos. Si no lo tenemos, hacemos de cuenta que lo tuviéramos. Mientras tanto, hay que adaptarse a la situación. Con, a ver, nosotros podemos, si tenemos una mesita de luz y para hacer la meditación queremos poner una velita, está perfecto. Si no queremos poner la vela, podemos hacerlo sin eso. No hay ningún problema, ¿eh?
Es mejor si está, pero si no está, nos adaptamos. Hay meditadores en el bosque, el Buda originalmente meditaba en el bosque, no tenía altar, no tenía nada, ¿no? O sea que eso no eso es un complemento que nos ayuda a encontrar un lugar, a, a crear un ritual, un hábito, un buen hábito de sentarnos y practicar. Pero si no lo tenemos, en algún momento lo podremos tener o no. Si no lo tenemos, seguimos practicando, nos adaptamos. ¿Eh? Eso en todos los órdenes de la vida, en lo que corresponda. Otra pregunta es cómo reconocer si una imagen pertenece al Buda Shakyamuni y no a otro Buda, o uno le asigna el sentido. Bueno, sí, también sentido común. Si es un Buda sentado con las manos en posición de meditación, similar a la que nosotros practicamos, con las manos así, eso podemos estimar que es el Buda Shakyamuni. Los Budas con estilo tailandés, que son Budas delgados, eh, que simulan una forma humana, pero no son muy detallados, son como una forma idealizada, digamos, no tan realista. Esos Budas sin duda representan al Buda Shakyamuni. Ahora, si es otro Buda o no estamos seguros, bueno, nosotros mentalmente lo definimos, lo vemos como si fuera el Buda Shakyamuni. El Buda Shakyamuni también en sus tres propiedades, ¿no? La propiedad manifiesta, la del Buda original que se iluminó y nunca muere, y la del Dharmakaya o la verdad en sí, la fuente de todo, la naturaleza de Buda, el Dharmakaya, ¿no? Ese aspecto espiritual, puramente espiritual, pero que es base también de todo lo material. Considerando esos tres aspectos y que sea el Buda Shakyamuni, está bien. Si es un Buda Amida y nosotros no lo reconocemos, no es que vaya a haber un problema, ¿eh? No hay un problema. El Buda Amida para nosotros es una manifestación de ciertas cualidades del Sambhogakaya, o sea, del aspecto espiritual del Buda Shakyamuni o Buda Siddhartha Gautama. Entonces, no hay problema. Simplemente es una cuestión de uniformar, nada más. Pero si no hay forma de identificarlo, no importa. Ustedes usan el que tienen. Está. Bueno. Les recuerdo que si quieren pueden escribir alguna pregunta. Yo voy a tratar de incluirla en las respuestas, ¿eh? La siguiente pregunta es: nuestra orden, la Comunidad Budista Luz del Dharma, ¿pertenece a alguna organización más grande? ¿Es una organización en sí? ¿Es filial de otro templo? ¿O es una escuela independiente? Bueno, nosotros somos una pequeña orden independiente. Estamos hermanados con las otras órdenes budistas. De hecho, los que habrán visto algunas de mis fotos me ven en eventos budistas muy grandes, a donde yo por mis propios medios no hubiera podido llegar. Son todos eventos donde grandes fundaciones que le dan sostén a organizaciones budistas en países budistas que tienen millones de miembros, digamos, tienen el poder económico como para hacer este tipo de organizaciones y ayudar a otras entidades chicas o minúsculas como la nuestra. La nuestra es una orden muy chiquitita, es una escuela independiente de budismo no sectario. O sea, al fundar yo la orden, mi intención fue no crear una repetición de una orden japonesa o china o coreana o tailandesa, sino tratar de beber de las enseñanzas básicas del budismo que puedan ser genéricas, sin cuidar la herencia, ¿no? Y el agradecimiento hacia las corrientes
que transitamos, que hemos transitado, japonesas, chinas y tailandesas, pero haciendo presencia de ellas en nuestras prácticas, pero desarrollando un budismo independiente, no sectario, no con creencias. A ver, es muy importante no tener apegos, aferramientos a ideologías o creencias así demasiado teóricas. Entonces nosotros somos una base zen, como es el budismo original de Buda, como él lo manifiesta en la transmisión de mente a mente que da origen al zen. Pero somos un budismo occidental y si vale decir hispanoamericano, puede ser. No sé qué diferencia habría con el hispano, pero no estamos encasillados. Somos hermanos y hemos sido invitados y reconocidos, entre comillas, con otras órdenes que son mucho más grandes. O sea, que son grandes, en realidad nosotros somos muy chiquitas. Estamos haciendo una tarea misional de budismo, tratando de seguir la idiosincrasia nuestra, de nuestros países, tratar de llegar de esa manera. Y somos independientes, ¿sí? Y los que se ordenan como monjes tienen el aval de quién. Bueno, en budismo no hay entidades, a ver, centralizadas, ¿no? Son todas organizaciones. Hay organizaciones grandes, organizaciones pequeñas, hay linajes. En este caso, nosotros, si alguien está buscando diplomas y cosas así, por empezar, sería un poco equivocado el enfoque. Eh, eh, pero en principio, el único aval que le puede dar a un monje, alguien, digamos, en nuestra orden, soy yo. Eh, y más importante que eso es el aval de fondo que ustedes tienen como gente que, que practica, ¿no? El hecho de ser reconocido por los miembros de su templo, el hecho de ustedes tener esa claridad interior, la claridad interior, ¿no? Para sentirse que eh, uno es coherente con las enseñanzas de Buda. O sea, a lo largo de la historia, en los países budistas, estaba lo que se conocía como, o sea, el clero oficial, el clero estatal, que eran monjes ordenados por el gobierno, aceptados por el gobierno, o sea, con permiso del gobierno para ordenarse y todo eso, ¿no? Después estaban otros monjes que eran ordenados en forma no oficial, digamos, y estaban los otros monjes a su vez que eran ordenados en forma no oficial por monjes no oficiales. Nosotros no tenemos entidades oficiales que nos regulen. Entonces, estamos creando una tradición a partir de nuestras propias acciones. Me decía. Los monjes, en nuestra orden solo soy yo el único monje ordenado. Eh, hubo, hubo antes gente que se ordenó, pero eventualmente dejó de pertenecer a la orden. Y en este momento hay algunos novicios, preparan y postulantes a novicios. O sea, somos algo muy chiquitito. Eh, nosotros estamos construyendo la orden. Nosotros estamos llevando esto adelante. Y a veces cuando digo nosotros, como he dicho en otras oportunidades, es muy plural. A veces es más uno solo trabajando. Pero yo sé que cuento ya con la buena disposición de algunos de ustedes para ayudar y para
trabajar, batallar en este camino. Otra pregunta es, solía ver el altar budista en las transmisiones y ya no lo veo. ¿Se debe a algo en especial? No. A veces pongo la cámara en dirección hacia el altar, a veces hacia mí. El, el problema de poner la cámara hacia el altar y que solo se escuche mi voz es que queda como muy estático. Alguna gente se siente más inspirada si me está viendo a mí, hablando y diciendo y haciendo los movimientos, que si está mirando solamente el altar. Pero no, el altar está y lo seguimos haciendo. Es simplemente una forma de alternativa de hacer la práctica. Esto también, yo como no soy director de cine ni manejo bien cómo es esto de hacer los videos, he visto cómo hacen otros monjes y otros templos, y hay de varios tipos. Hay los que ponen la cámara de detrás, hablan primero de frente y luego habilitan una cámara atrás en dirección al altar. Yo no tengo cámara, tengo solamente el celular, así que lo único que puedo hacer es cambiar hacia adelante para ver el altar o eh, apuntarme a mí. Bien. Otra pregunta es, estoy pasando por una mala situación económica y me siento en deuda por asistir a las prácticas y no poder hacer dana. Dana es la cooperación, la ofrenda, la donación. Antes que responder esto, dar una breve explicación. A lo largo de prácticamente 2600 años de budismo, nunca hubo ese concepto de, que de cobrar las enseñanzas. O sea, siempre la enseñanza ha sido abierta, libre para todo el mundo. Eh, pero a lo largo de los siglos, digamos, se fue haciendo como un acuerdo tácito, ¿no? En que, bueno, los monjes dejan sus actividades mundanas y se dedican a cuidar el Dharma, estudiar el Dharma, practicar el Dharma, propagar el Dharma. Entonces, como que los monjes se dedican a la parte espiritual y como una forma de ayudarles, los laicos, los que no son monjes, les proveen los que son los cuatro requisitos, se les suele llamar, son los cuatro tipos de donaciones, que son la donación de ofrecerle un lugar para dormir, o sea, por ejemplo, ayudarles a crear un templito, una ermita, un dojo, un chantán, como se dice en chino, o sea, techo, comida, eh, medicación, o sea, medicina y vestimenta. Entonces, hay ceremonias especiales, o sea, donde la gente va a los templos y va con donaciones de comida. Hay fechas una vez al año en lugares tradicionales como Tailandia, donde la gente le dona la vestimenta, la ropa, para el monje. El monje puede tener uno o dos cambios de ropa. Son monjes ortodoxos que viven en el monasterio, ¿no? En nuestro caso, así como en las tradiciones japonesas, los monjes no somos propiamente monjes, somos más bien ministros, reverendos, sacerdotes. Es otra forma, hay otra forma de llamarlo. En el lenguaje original no existe la palabra monje. La palabra es algo así como renunciante, o el que va de ronda pidiendo comida, mendigando, una cosa así. Entonces, nosotros en nuestra orden y en prácticamente todas, según yo sé, de las órdenes japonesas, los monjes tenemos un pie en el monasterio y un pie en el mundo. O sea,
no somos ni laicos ni somos monjes propiamente dichos. Tenemos parte de lo bueno de las dos cosas y parte también de lo pesado de las dos actividades. Tenemos que desarrollar nuestras actividades a la vez que de religiosas o de práctica, enseñar, estudiar, practicar, y por otra parte también tenemos que autosostenernos porque usualmente tenemos familias y porque usualmente no tenemos suficiente gente en la sangha, en la comunidad, como para que se nos pueda sostener. En las que son comunidades grandes suele haber que se contrata a un monje, o sea que se le paga como un sueldo al monje, ¿eh? Para que él se dedique plenamente a su tarea de monje, y a la vez pueda sostener a su familia y llevar su vida. En nuestro caso somos tan chiquititos que, bueno, directamente mi principal sponsor soy yo mismo. O sea, si normalmente yo sostengo las actividades, aunque tengo gente, discípulos y no discípulos que me apoyan desde hace varios años. O sea que tengo esa buena fortuna, pero no suficiente buena fortuna como para que yo me pueda dedicar plenamente sin tener que trabajar para, para para sostenerme y para sostener eh, mi hijo y sostener la sangha también. O sea que normalmente no es el templo el que me sostiene a mí, sino yo el que sostengo al templo. Pero bueno, esas son, el dana se le llama a esa cooperación, a esa donación que hace la gente. ¿En qué forma nosotros lo implementamos acá? Bueno, la donación de la ropa, yo hace varios años que he recibido desde Tailandia donación de varias ropas de monje, y también he tenido la oportunidad de poder comprarme yo mismo alguna ropa. Y también ha habido gente acá que me ha donado. Entonces tengo un pequeño ajuar. Entonces no tengo que reemplazar. Y seguramente a medida que se vaya rompiendo lo iré remendando, porque forma parte de la filosofía de nuestra orden, ¿no? No ser algo lujoso. La parte de techo está relativamente bien, o sea, no me tienen que dar techo. Sí, necesito yo sostener, o sea, tengo que cubrir una parte, algún concepto de los gastos y llamémosle alquiler, de donde estoy, y quedaría entonces, bueno, la parte médica, mientras no me enferme no hay problema. Y entonces, ¿qué es lo que yo he implementado? Digo, bueno, perfecto, que la gente que quiera donar, done un poco de dinero y con ese dinero yo lo canalizo para lo que haga falta. Y el que no puede donar dinero y que vive por acá, puede donar alimentos vegetarianos no perecederos. Eso, así tengo varios colaboradores entre ustedes que me han venido con las bolsas, muy ricos alimentos que estoy aprovechando. Y entonces de esa manera las posibilidades son eso, o donar algo de dinero o donar algo de alimentos. ¿Qué pasa si uno no puede? Bueno, como les dije, esto es un acuerdo y es un poco, sí, es un arreglo de apoyo mutuo. Eh, Uno se dispone a ayudar al mundo y necesita algo de ayuda del mundo para poder hacerlo también, porque si no, no puede. Eh, pero si uno no está en condiciones de hacer ninguna donación, no lo tiene que hacer. Y si está en condiciones de hacer una donación, pero no lo siente de corazón, tampoco tiene que hacerlo. Esto es una donación amorosa, es la intencionalidad detrás de la donación, es lo que tiene validez, digamos, en último, en términos de karma.
No, no la gran cantidad, ni la poca cantidad, ni lo que se puede o lo que se quiere o lo que se piensa. Es, eh, si uno no puede, bueno, yo sé que muchos de los que no pueden son los que más cargo de conciencia se hacen, pero no hay que hacerse un cargo de conciencia. Una vez hay una historia muy linda sobre eso, de una niñita que quería hacer una donación al Buda cuando el Buda pasó por su pueblo. Y ella le hizo una tortita de barro. Y bueno, y se dice que el Buda le, le profetizó, ¿no? Le prometió que ella iba a renacer en con riqueza y con una buena situación y que iba a alcanzar su iluminación muy pronto por esa gran generosidad. Entonces, lo que importa es la intención. ¿Eh? Eh, si si tengo que hablar en términos reales, mucha gente que no entiende de budismo me dice, bueno, pero vos ¿por qué no cobras? No, tendrías que cobrar, no, tenés que poner. Hay asociaciones en algunos países que, o sea, crean una asociación y dice, perfecto, para participar de la sangha, de la comunidad, hay que ser socio de la asociación. Y eso significa pagar una cuota de asociación. Y con esas cuotas que se recauda, con lo que se recauda, entonces se sostiene el templo, se sostiene al monje, etcétera, etcétera. Nosotros no hemos implementado eso. No sé si en el futuro hará falta implementarlo. Mientras tanto, así como estamos, estamos sobreviviendo. ¿Es poco? O sea, realmente eh, uno no puede decir, yo no podría decirme solo, digamos, renuncio a mis actividades mundanas y soy 100% monje. No puedo, no puedo. Tengo que trabajar porque no alcanza la plata. Pero estamos en una situación donde mucha gente está igual. Así que decirle a cada uno, lo importante es lo que ustedes sientan en el corazón. Y entonces, ahí, si quieren cooperar y ayudar para que podamos seguir trabajando, lo hacen. Si no pueden, no se hagan ningún problema. También el recibir o no recibir es parte de mi karma. Yo me tengo que hacer cargo de mi karma también. ¿Eh? Eh, y bueno, eso nomás. O sea, en concreto, no hay que sentirse en deuda. O sí, no sé, cada uno lo piensa, lo medita y actúe así con honestidad y de corazón. Y punto. No, nosotros, yo no le voy a reclamar nada a nadie. Ni tampoco necesitan ser aportantes para participar de las actividades. No sé, si algún día hace falta alquilar un lugar para hacer algún evento o hacer un retiro donde hay que dar de comer, etcétera, bueno, sí, en ese caso va a haber que ver cómo hacemos. Mientras tanto, no se preocupen. Siguiente pregunta, es muy interesante. Nosotros buscamos la iluminación, ¿no? Planteamos la ciencia de la autorrealización, la iluminación, pero eso sería la liberación. Sin embargo, recitamos en la liturgia los 4 grandes votos de los bodhisattvas. Y implícitamente en esos votos, nosotros decimos los seres sintientes son innumerables, hago votos de salvarlos a todos. Las ilusiones de la mente son inextinguibles, hago votos de erradicarlas a todas. Las puertas del Dharma, o sea, las aprendizaje, la forma de experimentar y conocer el Dharma, son innumerables. Hago votos de entrar en todas. El camino del Buda es supremo, hago votos de convertirme en él. Bueno, esos 4 se llaman los 4 grandes votos de los bodhisattvas, son casi imposibles de lograr en una sola existencia. Sin embargo, si logramos convertirnos en el camino de Buda, o sea, lograr el despertar, la iluminación, todos los 4 se cumplen. Yo no les puedo explicar porque no se puede explicar.
la implicancia de la liberación con la salvación de todos los seres solo se puede entender de verdad con el despertar. No hay forma de explicarlo con palabras y que sea entendible. Parece toda una paradoja. Para liberarme yo, se tienen que liberar los otros a la vez. Y de alguna manera, al iluminarme yo, los estoy iluminando a ellos. No se puede explicar. Entonces, ante esas preguntas, bueno, quedarse con eso. Practiquemos. No dejemos que la mente ilusoria se haga conflicto con esas aparentes contradicciones, justamente para que deje de pensar y de plantearse respuestas intelectuales. Porque las respuestas intelectuales no son la respuesta. Son solo aproximaciones, ideas, presunciones. Así que estamos renunciando a la liberación. O en realidad, si nosotros buscamos nuestra iluminación exclusivamente y a pesar de los demás, no será ese el obstáculo para la iluminación. Si yo busco la iluminación, pero a la vez compasivamente deseo postergar mi iluminación completa hasta que se salven los demás, ¿no es eso cultivar la compasión? Hasta un punto en el que aparentemente yo me sacrifico por ellos, pero que en realidad eso es lo que me abre la puerta para que yo me libere. Y estando una vez liberado, ¿no será que al liberarse toda mi gran compasión y sabiduría, en ese momento yo veré que no tiene sentido irse a la extinción, sino que hay que seguir ayudando a los demás? Son todas preguntas que solamente las vamos a responder cabalmente, no con palabras, no con teoría, sino al despertar. Y tengo otra pregunta que dice, ¿qué significan las emociones en nuestra sangre? El otro día creo que dije algo así como que nuestra práctica no es para volvernos autómatas, robots, sin sentimientos, sin emociones. Al contrario, nuestra práctica es para limpiar nuestra mente de manera tal que nuestras emociones sean genuinas y sobre todo buenas, saludables. El problema no son las buenas emociones como el amor, la compasión, no sé, la alegría. Eh, el problema son las emociones negativas, ¿eh? Cuando yo me siento deprimido, cuando me siento negativo, cuando me siento triste, estoy sufriendo, siento ese dolor emocional, ese dolor psicológico, me siento solo, a pesar de haber gente. O sea, el problema, los celos, la arrogancia, el deseo de poseer y de dominar a otros. La codicia y la ira son las peores de las cuales surgen todas las demás, basadas en la ignorancia. Entonces, el problema no son las emociones positivas. Si a mí me gusta bailar y me hace bien, eso es una buena emoción. Ahora, si yo estoy desesperado porque no bailo y entonces estoy deprimido, ese baile, estoy haciendo un apego con eso. Entonces estoy generando sufrimiento. O sea, las cosas son como son. Es nuestra respuesta a las cosas o a las situaciones lo que hace que sean saludables o no saludables.
lo que hace que podamos transitar, o sea, que van a favor del camino espiritual, que nos aleja de la ignorancia, la codicia y la ira, o una respuesta que en realidad está alimentando la codicia y la ira. Entonces, emociones, sí, está bien las emociones, eh, porque en esto es muy interesante, y vamos a ampliar un poquito. Hay dos visiones sobre esto, digamos. En el budismo ortodoxo se habla de la extinción de los deseos. Extinguir los deseos, extinguir la insatisfacción provocada por los deseos, al punto que uno puede creerse que incluso el deseo de la liberación es un deseo egoísta. Y entonces uno se tiene que transformar en alguien que no desea nada, para quien, en lugar de ser ecuánime y equilibrado, uno es alguien al que no le importa nada, nada, ni el sufrimiento de los demás, ni nada. Entonces, esa es una visión, extinción. En el budismo Mahayana, el gran vehículo, la visión es no extinción de los deseos, sino transformación de los deseos. Hacer que los deseos, en lugar de ser egoístas, sean altruistas. Entonces, en vez de una vida, digamos, sin emoción, sin nada, una vida uh, en la que casi eliminamos nuestra condición humana, o que nos hace humanos, es una vida en la cual alimentamos el aspecto positivo, o sea, alimentamos el amor, la compasión, la alegría por los demás. En vez de un no yo separado, que puede parecer una aniquilación y una sensación de que no existimos, no, es el verdadero yo, un gran yo, es un yo interser, un yo en el que somos todos parte de los demás parte nuestra. Entonces, prácticamente no está esa sensación de yo y el otro, de que el otro es otro y de que yo tengo que cuidar mis cosas para que el otro no me las robe, no me las use, o si puedo sacarle al otro, así yo tengo más. Todo eso desaparece. Entonces, nuestro objetivo de liberación y de iluminación hace un cultivo de las buenas emociones y hace un reconocimiento de lo negativo, de las emociones negativas, de lo poco saludable y del sinsentido de las emociones negativas, a través de aprender a ver las cosas como son. Porque esas emociones, las emociones negativas surgen de no aceptar las cosas como son. Ese es nuestro grave problema. ¿Por qué sufrimos? No sufrimos porque pasa algo. Porque cuando una situación es triste, la podemos experimentar como triste en ese momento y luego dejarla ir. O podemos, cuando experimentamos esa tristeza, hacer todo un relato mental con el cual alimentamos esa tristeza. O sea que ahí nace esa emoción negativa. Y no queremos aceptar lo malo. Y entonces nos reclamamos a nosotros mismos y a los demás por esa situación. Entonces alimentamos, ahí creamos sufrimiento. Ahí creamos el sufrimiento psicológico. Ahí creamos la aflicción, basada en una concepción errónea en que las cosas debieran ser como nosotros queremos que sean. O sea, que es algo irreal, es no aceptar cómo son las cosas. Las cosas son como son. ¿Y cómo son las cosas? Son impermanentes. Todo lo que está sano se va a romper en algún momento o se va a desgastar. Todo cambia.
Cambiemos nosotros, cambian los demás. Nuestros seres más queridos los vamos a perder o nos van a perder ellos a nosotros. Entonces, ignorar eso, autoengañarnos o buscar edificar una felicidad de mentiras en el sentido de querer o creer que eso bueno continúe siempre, solo conduce a más sufrimiento. En cambio, si yo soy consciente y me lo repito y estoy en atención plena, y entonces cuando surge una emoción de ese tipo me doy cuenta y la desarticulo, no la alimento. Si yo estoy así, no es que voy a sufrir más porque sea consciente de que voy a perder a todos mis seres queridos. No, al contrario, voy a poder ser más feliz porque mientras los tengo a esos seres queridos, no me voy a enojar por cualquier cosa, no me voy a ofender, no voy a dejar de tenerlos en cuenta. Le voy a decir, te quiero, te amo, te apoyo, estoy presente para vos. Esa es la gran diferencia. Ser consciente de que eso es transitorio, de que todo es transitorio. Entonces, va a ser triste igual cuando se produzca una pérdida de cualquier cosa. Cuando pase la emoción de algún logro. Igualmente vamos a sentir una tristeza, pero como estamos entrenándonos para darnos cuenta de que eso es como las cosas son, vamos aprendiendo a aceptar. Y bueno, la aceptación que es aceptar lo que viene y dejar ir lo que se va. No aferrarse a lo que no puede ser. Podemos ser, tener igualmente objetivos, ser batalladores en nuestras vidas, por supuesto, sí. Lo único es que es muy diferente eso a estar aferrados al resultado. Si nosotros nos aferramos a que el resultado tiene que ser de cierta manera y si no, nos va a producir mucho sufrimiento y se llega a producir eso y encima nos repetimos y nos recalcamos y nos martillamos mentalmente, psicológicamente, sobre eso, ahí aumentamos el sufrimiento. ¿Es lógico? No, no es lógico. Y bueno, entonces eso es una emoción negativa. El correcto esfuerzo del camino marcado por el Buda, del óctuple sendero, hay uno que es el correcto esfuerzo. ¿Y qué es el correcto esfuerzo? Consiste no solo en el esfuerzo medio de no irse a los extremos, sino en que hay que evitar que se instalen emociones negativas, estados mentales negativos en nuestra mente. Y si se instalan, dejarlas ir y hacer lo posible por instalar estados mentales positivos, emociones positivas, y si se instalan, hacer lo posible por hacerlas permanecer. Ese es el correcto esfuerzo. Eso siempre a partir de la atención plena, de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, de lo que surge en nuestra mente, de los pensamientos, podemos ir manejando esos estados. Entonces ahí nuestra vida cambia. Entonces no es nuestra perspectiva que no debemos tener emoción, de que no debemos emocionarnos si somos enamorados del arte, de la danza. Ustedes se van a reír. Bueno, a mí, yo tengo gustos amplios y algunos que no parecieran que tuvieran mucho sentido siendo un monje. Por ejemplo, a mí me encantan las motos, pero me encantan las motos tanto por la sensación al conducirlas como por el hecho de
de la creación de una obra de arte con dos ruedas, la personalización de motos, me encanta, me gusta. Eh, ¿A raíz de qué? No lo sé, pero es algo, me gusta mucho más que ver un auto, ¿no? Y también me gusta ver un cuadro, una pintura, una escultura, o ver una buena danza. Bueno, al decir bueno ya me equivoqué, porque en realidad no sé si es bueno o no. Digamos, hay cosas que me transmiten algo y entonces los disfruto, me despiertan emociones. También a partir de mi práctica, y en parte tiene que ver la edad también, me anticipo para que no lo digan ustedes, pero a partir de mi práctica también me he sentido liberado de poder sentir así con más apertura, ¿no? Las emociones que surgen y no reprimirlas, tampoco alimentarlas, pero sentirlas. De golpe ver una película y que se me salgan unas lágrimas, emocionarme por esas cosas. Una historia de amor y pérdida, una historia de éxito de alguien que parecía que no, eh, ver un animalito, no sé, ver un paisaje, escuchar una buena música. O sea, todas esas cosas hacen surgir emociones positivas. Y si surgen emociones negativas, entonces ahí sí, estar atento para dejarlas ir. Porque todo eso son cosas que están latentes, no es que vayamos a eliminar. Eh, Cuando movemos el vaso que tiene agua con tierra, digamos, si lo dejamos quieto, la tierra se va al fondo. Si lo movemos, se moviliza el fondo y se enturbia el agua. Entonces ahí nos damos cuenta, aquietamos el vaso y dejamos que la turbidez se vaya para abajo. Ojalá uno pueda iluminarse, autorrealizarse, liberarse y eliminar todas esas impurezas. Pero lo habitual es que estén las impurezas, están en estado latente. Entonces, cuando las vemos surgir, aquietamos el vaso. Eso es todo. Tan sencillo y tan fácil como eso. Me pregunta una consulta. En el momento que se hace una ofrenda, ¿cuál sería la actitud que uno tiene que tener al realizar la ofrenda? Bueno, siempre la intención tiene que ser positiva, tiene que ser saludable, de ayudar, de ayudarse. Eh, en muchos aspectos, el Buda, digamos, no definió las cosas en su sentido positivo, sino en el sentido negativo. O sea, ¿qué es lo que no hay? ¿Qué actitud no hay que tener? La actitud que no hay que tener es de dar una ofrenda sintiendo que uno no debería darla. O sea, con, como si fuera una obligación o desconfiando de darlo, del sentido de darla. Eso es, eso es lo que el Buda en su momento dijo, ¿no? No dar ofrendas con eso, con desconfianza, con no queriendo darlas. Eso, eso sería, por una cuestión de figurar o de, no sé. Eso es lo que puedo decir sobre las ofrendas. O sea, una ofrenda tiene que ser de corazón, debe ser de corazón. Tenemos que trabajar para hacerlo de corazón. Hay, por ejemplo, algo muy lindo que me dijo alguien fue, bueno, el universo es de dar y recibir, no puedo estar recibiendo algo y no dar nada a cambio. Es una forma linda de verlo, pero no hay, no tiene que ser como una obligación. Está. Eso es importante, que no sea una obligación.
o si, mejor dicho, uno se puede poner la obligación. Si uno dice, eh, a ver, yo quiero hacer buenas acciones con la gente, entonces me obligo a mí mismo a hacer esas buenas acciones, a ayudar a la gente. Eh, pero no sentirlo como que otro me está obligando. A ver si se entiende la diferencia. Nosotros tenemos un gran depósito de compasión y de bondad. El problema es que ese depósito está tapado por impurezas. Entonces muchas veces nos cuesta. ¿Eh? Somos generosos, pero hay una tapa de codicia ahí arriba y de avaricia que nos impide que surja esa generosidad. Entonces, la forma es ponerlo en práctica, de esa manera lo cultivamos. Pero es así como uno debe dar la ofrenda y debe ayudar. Lo importante es básicamente no darla con una mala actitud, no darla como, a ver, como sintiéndose obligado o con malos pensamientos hacia quien uno ofrenda. Eso sería. Después todo lo demás son formas que uno tiene en su práctica. La ofrenda es muy importante también justamente en el sentido de que si la gran madre desde la ignorancia para la raíz del sufrimiento es la codicia, eh, el hecho de cultivar la generosidad, aunque nos cueste un poco, porque estamos acostumbrados a guardar y a desconfiar, es una manera, ese cultivo es una manera de superar la codicia, de combatir la codicia, por su lado contrario. A algo negativo le ponemos algo positivo. Bueno. Bueno, aquí un amigo dice que gran pena y dolor me invade con la pérdida de un amigo, me siento sin aire. Bueno, lamentablemente eso es algo que va a pasar, nos va a pasar, nos va a pasar. Es importante no alimentar esa pena. ¿Cómo lo alimentamos? Cuando empezamos a recordar y empezamos a preguntarnos por qué él, por qué le pasó esto, por qué no hicieron aquello otro, por qué. La triste realidad de las cosas como son es que dentro de 100 años ninguno vamos a estar vivos. Ninguno. Todos nos vamos a ir en algún momento. Duelen particularmente cuando se invierten el curso, ¿no?, de la vida, de lo que es la vida en sí, cuando se muere un hijo antes que un padre, eso duele porque es como que se rompe el orden natural de las cosas, pero eventualmente todos vamos a irnos. Pero, miren, la realidad de todo es que aunque no podamos hablar, porque yo no puedo hablar porque no me he muerto, digamos, no tengo la experiencia yo individualmente de un recuerdo de haberme muerto y haber renacido. Sin embargo, a mí mi lógica me dice que las cosas son así. La ciencia dice, la física dice, nada se pierde, todo se transforma. Si nosotros, por otra parte, si nosotros observamos la naturaleza, una nube se puede convertir en agua, nieve, hielo, pero no se puede convertir en nada. De la misma manera, eh, no hay nada que se convierta en nada. Todo se convierte en otra cosa. No hay nada tampoco que venga de la nada. Todo proviene de otras causas y condiciones. Cada vez que busquemos, elijamos lo que elijamos y busquemos su origen, vamos a ver que hubo causas y condiciones para que eso se produjera.
Y de la misma manera, lo que viene después va a ser, ese algo va a intervenir en la formación de algo que viene después. Entonces, el concepto de muerte como algo que se va a la nada no existe, no existe, no hay forma, no existe. No existe en la naturaleza, no es físicamente posible. Está. Entonces, ahí, si nosotros no tenemos una fe religiosa determinada, que es un gran apoyo, si no tenemos eso, lo podemos ver desde el lado de la física, de la realidad. No existe algo así como la muerte, cesación de todo. ¿Qué va a ser? Y no podemos decirlo. En mi caso, ese vacío del qué es lo que pasa después o qué es lo que pasó antes, lo llena esta teoría budista porque me parece razonable. Pero también soy consciente de que lo que yo pueda pensar siempre va a estar limitado. Inclusive si yo lo experimento, no voy a poder explicarlo. Pero en mí, yo veo que cuando nos vamos es simplemente estamos transponiendo una puerta. Lo triste es que no nos vamos a ver con la misma forma, ni siquiera nos vamos a acordar. Sí, la muerte se ve como pérdida, es una pérdida, es como en el sentido de que si, a ver, si no tuviéramos estos elementos tecnológicos, eh, muchos de nosotros no podríamos estar en contacto con nuestros hijos que viven en otros países, o nuestros familiares, o nuestros amigos, nuestra sanga. Entonces imagínese si uno está acostumbrado a ver a alguien y de golpe ese alguien se muda y nunca más se va a comunicar con uno, también hay un sentimiento de pérdida grande, ¿no? Entonces, quizás podemos suavizar ese dolor pensando eso, de que simplemente se ha ido a otro lugar, pero eventualmente nos vamos a volver a encontrar, como dice un, un poema, un escrito del maestro Thich Nhat Hanh. La vida, es más largo, pero más o menos dice, eh, el nacimiento y la muerte son solo puertas por las que pasamos. Yo no soy este cuerpo. Eh, He nacido desde el tiempo sin comienzo y nos volveremos a encontrar en los innumerables caminos de la vida. Algo así, muy mal dicho por mí, pero algo así escribió el maestro. Y eso es muy lindo, es muy consolador pensarlo así. No lo vamos a poder hablar, no lo podemos ver, pero es parte del ciclo de la vida y nos vamos a encontrar nuevamente, nuevamente. No nos aferremos a ese sufrimiento, no nos demos manija, como solemos decir. Eso es el apego, el aferramiento es esa manija mental que nos damos. Entonces hay que llorar al amigo, hay que llorar a la mamá o al hijo que se va, o a nuestro esposo o esposa. Lo lloramos, lo extrañamos y le tiramos a la vez buena energía, buena onda, para que renazca en una mejor condición, para que siga su camino hacia la luz. Hay que tirarle una buena onda. En alguno o en muchos sentidos, los que se han ido están mejor que nosotros, que tenemos muchos aspectos lindos de la vida, pero también tenemos muchos aspectos de sufrimiento y lucha. Así que, bueno, hay que aceptar las cosas como son. No queda otra cosa. No queda otra cosa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si alguien quiere hacer una última pregunta, le puedo responder. Muy bien. Bueno, les agradezco que hayan estado en esta charla, que hayan participado. Si les queda alguna pregunta y quieren escribirme, yo en la próxima reunión, que es el jueves que viene,
va a ser las 8 p.m. de Paraguay. Vamos a conversar. 8 p.m. de Paraguay y de Argentina también. Muchas gracias. Que terminen bien esta jornada. Un abrazo para todos. Muchas gracias.